bueno, muy bien. Bien, vamos a empezar, Dave, en la parte inferior de la página 135, donde dice finalmente. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este es el fundamento de Dios en la palabra para la salvación. Pablo dice que predicamos a Cristo, pero no solamente dijo eso, sino que dijo, predicamos a Cristo crucificado. Damas y caballeros, sin la cruz, nada se va a llevar a cabo para el Señor en lo que tiene que ver con la salvación. Y mientras el nacimiento de nuestro Señor por la Virgen, aun si se hubiese detenido allí, nadie hubiese sido salvo. Y piense usted en lo que estamos diciendo. La vida perfecta que Jesús vivió, nunca fallando o pecando en palabra, pensamiento, en lo absoluto, en ningún momento, eso fue necesario, absolutamente necesario. Pero si se hubiese detenido allí, ninguna alma hubiese sido salva. Él hizo milagros como ningún ser humano jamás lo había hecho, sanidades que eran ilimitadas, de toda enfermedad que usted pueda pensar. El Gadareno realmente fue maravilloso, totalmente un hombre que estaba loco, pero en un momento él lo hizo sano, lo sanó. Amén. Pero si se hubiese detenido allí, ninguna alma hubiese sido salva. ¿Usted entiende lo que estamos diciendo? Jesús tuvo que ir a la cruz y es la razón por la cual vino. El propósito de la encarnación era que Dios viniese a ser hombre y fuese a la cruz. Dios no puede morir, damas y caballeros. Así que Él tuvo que tomar sobre sí las limitaciones físicas para Él poder pagar el precio completo lo que Él hizo. Al morir en la cruz del Calvario, tuvo que ser así. Predicador, predique la cruz. Amén. Bautista, predique la cruz. Amén. Pentecostales, por favor, prediquen la cruz. Tal vez a usted no le guste, pero palabra de fe, predique la cruz. Amén. Presbiterianos o presbiterianos, prediquen la cruz. Católicos, prediquen la cruz. No importa quiénes sean, prediquen la cruz. Amén. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Y el pronombre nosotros, estoy seguro que tiene que ver con todos sus asociados también. Predicamos Amén. a Cristo crucificado, predicamos la cruz. Y si usted no está predicando la cruz, entonces, ¿qué significa eso de predicar la cruz? Quiere decir proclamar el hecho de que todo lo que tenemos del Señor es hecho posible por la cruz. Eso es predicar la cruz. Todo lo que nosotros tenemos de Dios, vida eterna, el bautismo con el Espíritu Santo, frutos del Espíritu, bendiciones sin paralelos, sanidad divina, prosperidad. Todo es hecho posible por la cruz. Para que el pueblo sepa que es la razón por la cual somos bendecidos, somos salvos, llenos, sanados, libertados. Amén. Gloria a nuestro Dios. Es por la cruz. Y no me refiero a un madero. No es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de lo que Jesucristo hizo allí, el precio que Él pagó. La tremenda labor que Él logró en la cruz del Calvario. Estaba leyendo el otro día, tras un predicador bautista, que estaba correcto en lo que estaba diciendo. Él decía, la eternidad continuará presentando las tremendas bendiciones que la cruz nos da, que ahora desconocemos. Realmente es algo tan poderoso que vamos a seguir aprendiéndolo conforme avance la eternidad. Y damas y caballeros, yo creo eso. Predique la cruz. Usted predica el hecho de que toda cosa buena, toda bendición y sobre todo victoria sobre el pecado y pureza en el interior. Amén. El poder que cayó en el Pentecostés. La cruz es lo que hizo posible que el Espíritu Santo obrase en nuestras vidas, que nos diese victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. En algún momento usted ha estado llorando por sus fracasos, sus fallos, sus inconsistencias y no entendía el por qué. Porque usted sabía que tenía el Espíritu Santo, claro, pero ¿por qué es que Él no me ayuda? ¿Por qué no hace algo en mi vida? Él no lo hace porque su fe está en otra cosa aparte de la cruz. Su fe está en sus propias maquinaciones, está en sí mismo, en eso es que está, ese es el punto central.
Si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, y la mantiene exclusivamente en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo obrará en su vida y le dará a usted victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Amén. Él le dará fortaleza como nunca la ha conocido antes, le dará victoria como nunca la ha conocido antes. Pero Él no va a ir en contra de lo que Cristo hizo en el Calvario. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en algo aparte de Cristo y la cruz, eso limita al Espíritu Santo. Él no nos abandona, gracias a Dios por eso, pero Él no puede hacer una décima parte de lo que Él puede hacer si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz. Él no va a insultar a Cristo. Cristo pagó un precio tan grande y el Espíritu Santo no lo va a insultar. Él no va a quitarle gloria. Él no va a hacer eso. Amén. Sí. Pero cuando nosotros tenemos fe en algo aparte de Cristo y la cruz, nosotros le estamos quitando gloria al Señor y le estamos poniendo en nosotros mismos. Ese principalmente es el problema. O lo ponemos en otra cosa. La iglesia hoy día, su problema actualmente es que no predica la cruz. Y quiero decirle otra cosa. Mire, yo creo con todo mi corazón que si todo predicador en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo empieza a predicar la cruz, lo que yo he tratado aquí de decirle, si cada uno empieza a predicar, digo los pentecostales que prediquen la cruz, ellos predicaban la cruz, ya no lo están haciendo. Están yendo a tomar café en una cafetería para saber cómo pueden tener un mejor banco de datos o algo así. Recordemos, hermano Swager, que la cruz es redención. Se trata de la redención del hombre, de la caída del hombre en el huerto. Hasta la cruz no había beneficio de la redención porque la redención no había sido... Tal vez no debo decir que no había porque la fe siempre ha dado el favor de Dios. Pero no había nada como lo que la cruz había suplido o lo que la cruz suple. Y la cruz no solamente es un acto singular que provee la salvación, sino que es lo que nos mantiene, nos guarda. Nuestra fe en el acto de Dios, el acto de Cristo, nos da a nosotros o nos trae a nosotros a ese lugar en donde el favor y la gracia y la misericordia de Dios puede ser dada a nosotros al depender sola y completamente en lo que Él ha provisto. En la cruz, do primero vi la luz y las cargas de mi corazón se fueron. Fue allí, por fe. Aleluya, el Cordero, que recibí la vista y ahora me regocijo todo el tiempo. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino, este peregrinaje, y la mano de Dios en mi vida veo, y la razón de mi alegría, la razón es la siguiente, que el Consolador vive en mí. Aleluya. Él vive en mí. Gracias a Dios que el Consolador vive en mí. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino. Y el Consolador vive en mí. Damas y caballeros, la respuesta está tan cercana a lo que acabamos de leer. Predicamos a Cristo crucificado. Esa es la solución. Esa es la respuesta, alabado Dios. Hermano Swager, Adelante. ayer estaba leyendo del doctor Eisenhardt. ¿Me permite leer uno de sus famosas citas? Claro. Tal vez usted ya lo ha escuchado antes. Permite que el hombre esté bien con Dios, reconciliado a través de la sangre de la cruz, humillado a los pies del Calvario, que sea quebrantado, que venga Dios culpable, sin esperanza y necesitado. Y en ese momento Dios lo toma y lo transforma. Utiliza todos sus dones y cualidades hasta que ese hombre sea una influencia mayor. Pero primero tiene que bajar de esa escalera del orgullo al pie de la cruz. Él tiene que descender del orgullo al pie de la cruz. Padre Celestial, Sí, oro Señor. por cada persona que está bajo el sonido de nuestra voz. Y yo sé que hay algunos ahora mismo que por primera vez en meses han sentido la presencia de Dios y tal vez ha pasado aún más tiempo. Tu Espíritu está tratando con ellos. Levántalos sobre las tinieblas. Sí, Señor. Y plántalos en una tierra más alta. Aleluya. Señor, ayuda a ese predicador. Y yo profetizo Sí, Señor. que Él predicará la cruz. Él predicará la cruz, Aleluya. predicará la cruz. Como Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Y Señor, estoy pidiéndote que tú toques esa alma, toca ese corazón con tu Espíritu, el poderoso poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. Gloria a nuestro Dios.
el gran poder Sí, Señor. para suplir la necesidad de ese hermano o hermana que está allí ahora mismo. Aleluya. Y si ellos miran a Jesús, gloria a nuestro Dios. Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Amén. y les ayuda y Sí. les levanta y les fortalece, lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano Suagre, esa palabra que el doctor Gray acaba de leer incluía el término quebrantado. Santo Dios. Eso solía ser un entendimiento de aquellos que eran llamados por Dios, que el proceso de preparación para el ministerio incluía ser quebrantado. Y si nosotros hemos llegado a necesitar a un predicador quebrantado en el púlpito el día de hoy, lo necesitamos más que nunca. La Biblia nos dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero esta preparación parece que es algo que es obsoleto el día de hoy entre los predicadores. A este hombre miraré, aquel que tiene un corazón contrito y humillado y tiembla ante mi palabra. Amén, alabado Dios. A este hombre miraré, aquel que tiene un corazón contrito y humillado y que tiembla en mi palabra, amén. la palabra del Dios Amén. Todopoderoso. Alabado el Señor. Esto es lo que la iglesia necesita, Así damas y es. caballeros. Es predicar a Cristo crucificado. Amén. Predicar a Cristo crucificado. Sí. Donnie me estaba contando de un predicador que algunas de las personas estaban escuchando, viendo esta programación en particular, y él se enteró y se levantó el domingo en la mañana y le dijo al pueblo que todo no se terminó en el Calvario, que todo no se cumplió, todo no se hizo en el Calvario. Eso es blasfemia decirlo. Sí, sabe, hemos hablado de la necesidad de la cruz, del quebranto, y eso es muy cierto, pero mucha gente conecta eso solamente a la experiencia de salvación, y aquí es donde nos metemos en problemas, porque Así es. esta actitud, este quebranto, este entendimiento de la necesidad de descender de esa escalera del orgullo al pie de la cruz, no solamente es una necesidad en el día que nacemos de nuevo, es una necesidad todos los días. Es la manera en cómo todos los días debemos comenzar, es la manera en cómo nosotros tenemos que continuar. Y si uno dice que uno depende de una persona, eso ataca el orgullo de la humanidad. La persona dice, yo conozco la Biblia, sé cómo Dios obra, yo sé hacer todo lo que tengo que hacer, y eso es correcto. Bueno, debemos estar conocidos o ser conocidos o conocedores de lo que Cristo ha hecho para poder tener una relación con Dios. Así es, así es. Si ustedes, si se elimina eso, se elimina el evangelio completamente. No resta nada. Lo que acaba de leer el doctor, bájese de la escalera del orgullo. El doctor Alan Radpath, él pastoreó la gran iglesia Moody en cierto momento, también en Inglaterra en cierta ocasión. Permítame hacerle una pregunta, hermano Suárez. Me encantaría escuchar la discusión. La vida crucificada. Esto se refiere probablemente no solo a la salvación, pero también a una vida santificada. Pero ¿qué fue lo que Pablo quiso decir cuando él dijo, yo muero diariamente y soy crucificado con Cristo? ¿Está hablando él de una medida de entendimiento de la cruz que usted está presentando? Bueno, yo creo que llega a entender que todo lo que nosotros recibimos de Dios, Jesucristo es la fuente de ello. El Espíritu Santo es quien lo lleva a cabo, ¿no? La cruz es el medio de cómo llega eso a nosotros. Si no entendemos eso, que la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo es el medio de cómo nosotros recibimos todo lo que tenemos, vida eterna, bendiciones, como citamos momentos atrás, entonces no estamos predicando el Evangelio. Y hablando de una vida crucificada, eso no es un sedicismo, que vamos a dormir cada noche sin almohada para sufrir más y así ser más santos. Y se sorprendería usted de la gente que piensa tales tonterías. Yo voy a tomar té sin azúcar porque tengo que sufrir, padecer por el Evangelio. Cosas así la gente piensa, ¿no? Así en esa vena hay tantas cosas que el pueblo hace y eso no es Evangelio, no absoluto. Y yo estuve al pie de unas escaleras en el Vaticano, unas escaleras muy sucias. Y estos escalones dicen que le pertenecieron a cierta iglesia y que estuvo allí hasta 300 años después de Cristo. Y la gente que llega a ese lugar a visitar, lo que sucede es que si la gente se arrastra de rodillas por esos escalones, entonces
consigue el perdón de los pecados. Martín Lutero, yo estuve allí aquel día, estaba mirando eso y vi a la gente cómo estaba subiendo de rodillas y besando cada escalón y estaban sucios los escalones. Martín Lutero dijo que él hizo lo mismo, que él subió por allí hasta que sus rodillas le dolían, besando cada uno de esos escalones, buscando ayuda para su vida. Y el Señor la abrió a su vida, que eso no tenía vida en ello. Eso no es una vida crucificada, eso no es de lo que se está hablando. Y gracias a Dios que nos dio la reforma, ¿no? Que cambió a este mundo totalmente por un periodo de tiempo, ¿no? Y yo, pues, yo escuchaba de vivir una vida más profunda, o la vida crucificada. Siempre escuchaba ese término y nosotros pensábamos que eso tenía que ver con sufrimiento, sufrir mucho. Y de alguna manera no, y eso no tiene que ver nada con la vida cristiana, de ninguna manera, hacer esas cosas. Eso realmente es, lo importante es dónde está el blanco de su fe, que debe de estar en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y alguien dice, bueno, es que usted pone todo en ese sacrificio. Ahora está entendiendo lo que estamos diciendo, exactamente. Toda cosa que recibimos de Dios es hecho posible por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Muy bien. Hermano Swagger, anteriormente usted estaba a punto de hacer una declaración, no terminó lo que iba a decir. Comenzó a decir que si todo predicador, no importa dónde está en Estados Unidos, predicase la cruz. Sí, yo creo que este virus pronto va a desaparecer. Yo creo que que falta poco tiempo. Es una plaga cuando leemos la Biblia. Eso es lo que voy a predicar el domingo en la mañana. La plaga cesó. Y todavía detiene la plaga. Amén. La cruz de Cristo, su sacrificio, todavía detiene la plaga. Alabado Dios. Y yo siento eso, damas y caballeros, lo siento. Y si todo predicador en los Estados Unidos, y eso, como dije, a cualquier otra nación del mundo también, claro que sí, empieza a predicar la cruz, predicarla para salvación, predicarla para consecuencias eternas, predicarla para el bautismo con el Espíritu Santo, predicarla por bendición, por dones del Espíritu, predicarla por el fruto del Espíritu, predicarla día y noche, predicarla. No se puede predicar demasiado, no se puede. Y la gente dice, ustedes hablan demasiado de la cruz. Mire, demasiado. Necesitamos hablar 100 veces más de lo que hablamos aquí sobre el sacrificio de Cristo. Yo creo que esa plaga cesará. Hablamos de este virus y también de los disturbios que están sucediendo en el país en este momento. Literalmente es quebrantador. Estaba escuchando, bueno, la economía eso no es importante. Claro que es importante, la economía es muy importante. Tenemos esta pobre gente que muchos han perdido sus negocios que tenían, han perdido esos negocios y estaban tratando de identificar cómo poder restablecer sus vidas, poder operar esos negocios otra vez. Y ahora alguien se los ha quemado con estas protestas, no tienen nada, no tienen capital, no tienen dinero para poder empezar de nuevo. Nuestra nación tiene que llegar al punto donde no podemos permitir que eso suceda. Yo no sé si vamos a llegar a ese punto, pero eso va a destruir esta nación si lo permitimos. La razón por qué estamos en esta situación, y yo sé que hay muchas discusiones que están sucediendo, pero primeramente esta es una situación espiritual, no solamente es política. 100%. Ni siquiera solo es algo racial. Sí es una situación espiritual, porque todo lo que tenga que ver con el corazón del hombre es espiritual. Y la respuesta, por lo tanto, es espiritual. Pero la respuesta o la razón por qué estamos aquí es porque los predicadores no han predicado la cruz. Y es la única manera de poder predicar santidad, justicia, predicando a Cristo y el crucificado. Así es. Y eso no ha sido el caso en este país. Pero al estar viendo las noticias y fijándome en lo que está pasando, y una vez más, personalmente, estoy ya harto de eso. Me ha mantenido despierto en la noche pensando qué es lo que está pasando en este país, porque hay fuerzas poderosas de las tinieblas detrás de todo esto. Que quieren destruir. Poderes demoníacos que quieren destruir a los Estados Unidos, porque de esta nación sale no solamente la voluntad, pero ahora sale el evangelio del Señor Jesucristo a través de esta tierra y el mundo. Pero cuando nos fijamos en el libro de Números, que Israel, cuando estaban en el desierto, pecaron contra el Señor, comenzaron a murmurar y quejarse. El Señor envió serpientes de fuego, o serpientes ardientes, y cuando la gente sufría esas mordaduras, la gente moría.
esa es una imagen de este mundo y de este país, y tristemente aún está de la iglesia. Pero cuando nos fijamos en el pecado, está desenfrenado en el mundo, y la respuesta que el Señor le dio a Moisés cuando él intercedió a favor del pueblo fue construir una serpiente de bronce que le pusieran en la punta del asta, que la levantaran, y la noticia salió y les dijo: vean a la serpiente para que vivan, vean y vivan. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el Señor le dijo a Moisés que pusiese una serpiente en esa asta y que Aarón corriese por el campamento diciéndole al pueblo lo que acabas de decir? ¿Por qué? ¿Por qué no una paloma y una serpiente? ¿Por qué no un pez, que es el símbolo que hoy tenemos de las almas, ¿no? ¿Por qué una serpiente? Pregunta excelente. La serpiente era el enemigo, el asta era la respuesta. Y lo mismo en la cruz, la serpiente era el enemigo y la cruz es la respuesta. Jesucristo dijo: si yo fuese levantado de la tierra, traeré los hombres a mí. Tiene que haber un reconocimiento del error y también el fijamiento de la verdad. Le estaba diciendo a las personas que el problema era el pecado. El pecado promovido por Satanás, y la serpiente representaba a Satanás. Ese es el problema, que solamente hay una solución para ello. Yo he sido criticado, maldecido, maltratado por las denominaciones, porque he dicho que la psicología no es la respuesta. Sí. La cruz de Cristo es la solución, Amén. Es la única solución. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Estamos tratando de combatir. Bueno, si hubiese puesto una paloma allí, no hubiese funcionado. Porque el problema con el hombre no es que es muy bueno, el problema es que es demasiado malo. Correcto, así es. Y el murmurar, las quejas y todo lo que estaba pasando dentro del pueblo en ese entonces mostraba el corazón. Así y por eso es que las serpientes llegaron, si me lo permite decir así. Esas serpientes ardientes. Mire, quiero regresar a esa escritura que usted mencionó, que se solaplaba. En el antiguo pacto, cuando el pueblo de Israel estaba en pacto con Dios y se salía del pacto, entonces Dios enviaba una de tres cosas primordialmente. Habían otras, pero habían adversarios, enemigos que entraban a la tierra, o también una plaga, enfermedad que barría por todos lados, o hambre y sequía. Esas tres cosas eran violaciones del pacto. Cuando usted dijo que la respuesta para Estados Unidos es predicar la cruz bajo los términos del nuevo pacto, la mejor violación del pacto en la iglesia es no predicar la cruz. No hay nada que esté entre el juicio de Dios, sino la cruz de Cristo. Nada lo puede detener. Correcto. Entonces, cuando nosotros violamos el pacto, es porque hemos dejado la cruz. Y eso abre la puerta para la plaga, el adversario, la sequía y el hambre. Esas eran las respuestas de Dios en el antaño, y la respuesta para corregir todo es dejar de violar el pacto. Para regresar al pacto hay que predicar la cruz, dirigiéndonos a la redención, a lo que hizo Cristo, y no a la psicología, la educación. No hay que edificar fe en el pueblo de Dios para que sus corazones puedan extenderse a lo que Cristo ha hecho. Mientras más veo esto, sé que estamos en lo correcto, en lo que amén. Predicamos y enseñamos. No lo dudo en lo absoluto. Estoy creyendo a Dios que Él va a levantar a más predicadores, creo. Si su iglesia tiene 25,000, no importa. Sí. Realmente usted puede tener un predicador que está detrás del púlpito bajo la unción del Espíritu Santo y empezar a predicar la cruz. Si tiene 25 sentados ahí, eso va a ser más en el mundo espiritual. Exactamente, sí. Como Josh dijo, esto es una batalla espiritual Amén. En la que estamos. Amén. Un conflicto espiritual, 100% espiritual. Y la respuesta está en el pueblo de Dios. La respuesta está en el púlpito. Sí. Y usted puede ponerlo a un lado, sea como sea, pero hay una fuerza poderosa que quiere destruir las libertades de esta nación. Y sobre todo, la libertad de la palabra de Dios. Ahí es donde está la situación. Quieren destruirla. Y Dios nos dio realmente un alivio 4 años atrás, cerca de 4 años atrás. Nos dio un alivio. ¿Qué estamos haciendo con eso? Es la pregunta. Sí. ¿Qué estamos haciendo con ello? Y tengo que dejar que el Señor conteste esa pregunta, pero yo temo que no hay mucho que se esté llevando a cabo como se debe. La respuesta al racismo que estamos viendo
estallando ante nuestros ojos, es de lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Vemos en la Biblia a los judíos y a los gentiles que se odiaban entre sí, pero el Evangelio fue lo que los unificó. En Efesios 2 y 4 dice Pablo que si Dios los pudo unir, de dos naciones hizo una, y esa es la única respuesta a lo que estamos tratando el día de hoy. Estaba tratando yo de pensar ese niño de una niña que envió una donación anoche y no recuerdo exactamente qué era lo que decía. Acerca de la Trinidad, me parece, la última parte del niño era una rima y hablaba acerca del que estaba en medio, que era Jesucristo, que es el que murió por mí. Y sí, era una representación muy franca del Evangelio. Pero ayer, si puedo presentar esto, ayer vimos algo que me emocionó, porque el presidente de los Estados Unidos, después de dirigirse a la nación y al mundo desde el Rose Garden, con respecto a todos los disturbios que estaban pasando, él volteó y comenzó a caminar por la Casa Blanca, salió por Lafayette Square, que es la plaza al norte que se encuentra ahí, y llegó a la iglesia de San Juan, que es un lugar histórico que acababa de ser vandalizado. El lugar anterior habían encendido fuego, sacaron a los protestantes, y todo eso es bueno. Pero como Reuters lo dijo, es algo hecho, pero creo que el retrato que sale de ahí es algo tremendo, y tal vez lo han visto porque es una imagen del presidente que está delante de la iglesia, y él tenía la Biblia en sus manos. Y ahí mismo, sé que hay muchas opiniones sobre el presidente, pero ese hombre demostró a los Estados Unidos y al mundo lo que la respuesta es para todo esto. Él estaba delante de la iglesia con la palabra de Dios. El lugar está siendo maltratado. Lo espero, sí, porque él hizo algo que es una afrenta para lo que todo el mundo está haciendo. Pero él presentó un mensaje poderoso que no tenemos que ignorar. La fuerza de esta nación aún está en Dios. Bienaventurado aquel hombre que tiene un corazón contrito y humillado y tiembla ante mi palabra. Y yo le doy gracias a Dios porque el presidente hizo eso. Gracias a Dios por ello. Él estaba diciendo que la respuesta a nuestros problemas es la palabra de Dios. Así es, hermano Suárez, estoy preocupado por la falta de discernimiento espiritual al ver ese alivio que usted está mencionando de parte del presidente Trump. Al haberse convertido en presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, ese alivio, el hecho es de que él está parado entre la anarquía, un gobierno mundial, y los poderes de las tinieblas, defendiendo la libertad. Y la mayoría de la iglesia en general no ve eso. Eso me preocupa de cómo la falta de la percepción espiritual ha invadido a la iglesia y ni siquiera pueden ver lo correcto delante de sus ojos. Es impresionante para mí cuánta de la iglesia está en contra del presidente. De este presidente actual de los Estados Unidos me deja anonadado. Bueno, Dios nos dio un alivio unos 3 años y medio atrás. Y yo espero que nosotros, a través de liturgias, permitamos que se nos vaya de las manos. Eso es lo que me preocupa. Permítame decirle que si las fuerzas opuestas son elegidas, lo que están viendo en la última semana será común. Así es. En esta nación. Es lo que se quiere. Será común casi diariamente, al punto donde la nación estará totalmente destruida. Porque eso es lo que quieren. Quieren destruir esta nación. Quieren destruir esta nación. Jesús dijo, debemos trabajar mientras estamos de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Ya volvemos.